Mi hermano usó mi nombre para arrendar un Range Rover de $72.000 y les dijo a todos que yo era el ladrón. La basura como tú no puede pelear contra la familia, se rió, mientras mamá sonreía. Saqué tranquilamente mi placa federal. No necesito un abogado, dije. La notificación llegó a las 6:14 de la mañana. El café ya estaba en mi mano, y mi teléfono estaba boca arriba en la encimera de la cocina, cuando la alerta de crédito se activó. Una cuenta nueva, arrendamiento de automóvil, $72.000. Pago mensual, $1.847. Abierta hace 6 días, en un concesionario a 40 minutos de la casa de mi madre. La taza bajó a la encimera, y se quedó allí. 12 años en las fuerzas del orden federales, construyen un reloj dentro de tu pecho, al que no le importan los fines de semana o los días festivos. Pero esa alerta, lo detuvo todo. La cuenta figuraba a mi nombre, con mi número de seguro social, y mi fecha de nacimiento. El vehículo era un Range Rover Sport, en la versión Autobiography, color gris cárpato. La firma en la solicitud de arrendamiento tenía mi nombre impreso debajo, pero la letra no era mía. Quienquiera que hubiera firmado, había practicado el bucle en la E, y el ángulo en la V, pero la presión estaba mal. Mi firma cae con fuerza en el primer trazo, y se levanta al final. Esta firma era uniforme de principio a fin. Cuidadosa, ensayada. La persona que había hecho esto, conocía mi letra lo suficientemente bien como para practicarla. Eso redujo la lista a casi nadie. Mi oficina en casa está al final del pasillo. La aplicación personal de monitoreo de crédito en mi teléfono había detectado el Range Rover, pero una extracción de identidad completa requería mejores herramientas. Como agente especial de investigaciones de seguridad nacional, en la unidad de delitos financieros, esas herramientas son parte de mi trabajo diario. El acceso queda registrado, con marca de tiempo, y se revisa trimestralmente. Esa mañana, antes de que Harper se despertara, ingresé mi propio número de seguro social, y extraje mi archivo de identidad completo. Lo que apareció, no fue una cuenta. Fueron 3. El arrendamiento del Range Rover por $72.000. Una línea de crédito para muebles, por $14.200, abierta en Meridian Home Furnishings, 11 días antes del auto. Un arrendamiento de electrodomésticos por $15.800, abierto en un minorista de almacén, 2 semanas antes de eso. Un total de $92.000 en deudas, adjuntas a mi nombre, en solo 60 días. 11 páginas salieron de la impresora. Mi palma se aplanó contra la hoja superior, y se quedó ahí, mientras la casa permanecía en silencio a mi alrededor. Harper todavía estaba dormida al final del pasillo. Casi entré a la habitación, y la desperté en ese mismo momento. Casi dije las palabras en voz alta, antes de que el panorama completo estuviera armado. Pero 12 años de trabajo de investigación te enseñan que lo peor que puedes hacer es hablar antes de tenerlo todo. Hablas solo una vez, cuando tienes todas las cartas en la mano. Así que, las páginas fueron a una carpeta. La carpeta fue a la mesa de la cocina, y continué leyendo. Esa noche, a las 2:14 de la madrugada, el informe impreso seguía esparcido por la mesa de la cocina, junto a un bloc de notas legal amarillo, con una línea de tiempo escrita. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz sobre la mesa. Harper entró sin hacer un sonido. Llevaba puesta la sudadera gris con la que duerme, esa de su universidad, que ha sido lavada tantas veces, que las letras casi han desaparecido. Fue a la encimera, encendió la cafetera, y se quedó allí, de espaldas a mí, mientras el café se preparaba. La máquina hizo un clic, y siseó en la silenciosa cocina. Cuando terminó, sirvió una taza llena, caminó hacia la mesa, la dejó junto a mi mano derecha, y se sentó frente a mí. No me preguntó qué decían las páginas. No me preguntó qué iba a pasar. Miró la pila de hojas, de la misma manera en que miras algo que ya entiendes. Pasaron 40 minutos sin una palabra entre nosotros. El vapor del café se elevó, se disipó, y desapareció. Esa fue la conversación más honesta que tuvimos, sobre todo el asunto. El café se acabó. La línea de tiempo obtuvo 3 entradas más. Y cuando la carpeta finalmente se cerró a las 3 de la madrugada, cada número, cada fecha, y cada cuenta estaba mapeada.
Lo que aún no estaba claro, era cómo mi hermano había obtenido mi número de seguro social. Esa parte vino después, y fue peor que el auto. La llamada a Troy se hizo 7 días después de la alerta de crédito. Desde mi escritorio en el trabajo, con la puerta cerrada, y la grabadora de voz funcionando en mi teléfono. Es un estado que permite el consentimiento de una sola parte. Él contestó al segundo tono. Elliot. La forma en que la gente dice tu nombre, cuando ya han decidido estar molestos. No nerviosos, no culpables, molestos, como si la llamada estuviera interrumpiendo algo más importante, que una conversación con el hombre cuyo nombre había robado. Le solté los hechos de forma plana: reporte de crédito, arrendamiento del Range Rover, línea de muebles, cuenta de electrodomésticos, y la documentación total sobre los tres. Hubo 4 segundos de silencio, y luego una risa, pero no una corta. Duró lo suficiente, como para que alguien en el fondo preguntara qué era tan gracioso. Era mi madre, su voz era inconfundible. Elliot, dijo Troy, y su voz cambió a ese registro, que ha usado desde que éramos niños. Ese que significa, que ha decidido que es la persona más inteligente en la habitación. Siempre has sido el dramático. Esto es un acuerdo familiar. Tu crédito estaba disponible. Puedes disfrazarlo con todo el lenguaje federal que quieras. Las cuentas fueron abiertas sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, y sin mi firma. Lo que has hecho tiene un nombre legal. Robo de identidad. ¿Y qué? Dijo. ¿Quieres arrestar a tu propio hermano, por el pago de un auto? ¿Para eso es tu pequeña placa ahora? Mamá está justo aquí, Elliot. ¿Quieres decirle que estás presentando documentos contra tu propia sangre? Hubo otra risa de fondo. No era nerviosa. Era la misma risa que ella usa cuando Troy dice algo que a ella le parece inteligente. Díselo, mamá, dijo Troy. Dile lo que significa la familia. Dile lo que le pasa a la gente, que sale corriendo al gobierno, en lugar de manejar las cosas en casa. La voz de Guy llegó débil, pero clara: él entrará en razón. Siempre lo hace. La basura como tú no puede pelear contra la familia, dijo Troy. Te escapaste, te casaste con una mujer a la que mamá apenas puede mirar, y ahora te sientas detrás de un escritorio del gobierno, fingiendo que tu pequeña placa significa algo. No significa nada. ¿Sabes lo que eres? ¿Elliot? Eres un hombre que ni siquiera pudo proteger su propio número de seguro social. Eso es lo que eres. ¿Y quieres venir por mí? Ven por mí. Mira lo que hace la familia. Hubo 3 segundos de silencio en la línea. Esa fue una cortesía, le dije. Será la única. La llamada terminó. La grabadora lo tenía todo. A través del panel de vidrio de la puerta de mi oficina, se podía ver el piso. Agentes en las terminales, teléfonos sonando, la maquinaria ordinaria de un día de trabajo. 4 líneas nuevas fueron añadidas al archivo del caso, que se había iniciado 7 días antes. La grabación de voz se guardó en una carpeta segura de mi teléfono, y se hizo una copia de seguridad en una segunda ubicación. Troy se había reído durante la mayor parte de esa llamada. Me había llamado basura, con mi madre escuchando. Me había retado a ir por él. La grabación se incluiría como evidencia, si el caso llegara a juicio, y cada palabra de la misma, cada risa, cada desafío, se reproduciría en una sala donde nadie estaría riendo. Luego, el monitor volvió al informe, que había estado esperando desde antes de la llamada. El trabajo continuó. El resto podía esperar. Si alguna vez has tenido a alguien usando tu nombre, como si le perteneciera, entiendes cómo se ven las siguientes 6 semanas. Y si estás viendo esto en Conflictos y Revancha, quédate en este episodio, porque lo que hizo mi hermano con el auto, fue solo la superficie. Troy es 4 años mayor que yo. Al crecer, esa brecha significaba que él llegaba a todo primero, y no dejaba nada atrás. Él fue quien se quedó con la habitación más grande, cuando nos mudamos a la casa en Sycamore. Aquel a quien mi madre le reemplazaba el equipo de fútbol cada temporada, sin quejarse, mientras que mis zapatillas de tacos permanecieron 2 tallas más pequeñas durante 1 año y medio. Él fue quien tomó prestada la camioneta de mi padre a los 17 años, la estrelló contra un buzón, y volvió a estar detrás del volante en menos de un mes.
Cuando yo tenía 18 años, mi padre, Kenneth, me compró un Honda Civic usado, por $4.200. Fue la única cosa significativa que me dio. Troy ya había abandonado los estudios para entonces. Tenía un cargo por conducir ebrio en su historial, y una serie de trabajos en almacenes, que nunca duraban más de 4 meses. Mi padre no le compró un auto a Troy, porque Troy ya había demostrado que lo destruiría. Troy nunca ha olvidado esos $4.200. Los ha mencionado en cada acción de gracias, cada cumpleaños, cada reunión familiar, donde surgía la matemática de quién obtuvo qué. 15 años después, todavía seguía contando ese auto, como una deuda que yo tenía con él. Lo que más se me quedó grabado de esos años, es un pequeño detalle. Había un portadocumentos de plástico, en la encimera de la cocina, cerca de la puerta trasera. Mi madre guardaba ahí tarjetas de seguro, facturas de servicios públicos, cosas que decía que debían mantenerse organizadas. Cuando yo tenía 17 años, ella puso mi tarjeta de seguro social en ese portadocumentos. Me dijo que ella mantenía las cosas importantes a salvo. Esa tarjeta se quedó allí, a través de mi entrenamiento en el Centro de Entrenamiento para las Fuerzas del Orden Federales, a través de mi primera asignación en Atlanta, a través de mi traslado de vuelta a la oficina regional, y a través de mi boda con Harper. 16 años, y nunca se me pidió de vuelta. Un pequeño trozo de papel, en una ranura de plástico, en la cocina de mi madre, y toda mi vida adulta se había construido, bajo la suposición de que estaba segura allí. Casi conduzco a su casa, en esos primeros días después de la alerta de crédito, solo para abrir la puerta trasera, meter la mano en el portadocumentos, y comprobar si la tarjeta seguía en su ranura. Lo que me detuvo no fue estrategia. Fue la imagen de ese mismo portadocumentos, las ranuras de plástico, las tarjetas de seguro, las facturas de servicios públicos, la letra de mi madre en los sobres. Si la tarjeta ya no estaba, esa encimera de cocina nunca volvería a verse igual. Y yo todavía no estaba listo para eso. Así que la espera continuó. La tarjeta estaría allí, o no lo estaría. Y si no estaba, la respuesta a dónde había ido, me diría más de lo que la tarjeta misma podría decirme. Lo que aún no se sabía, era que la tarjeta ya había desaparecido, lo había estado durante meses, y mi madre era quien la había entregado. El día 7, la misma mañana de la llamada a Troy, mi supervisor recibió un informe completo de todo, los informes de crédito, las 3 cuentas, la firma falsificada, los números de teléfono prepago, la línea de tiempo. En 1 hora, Nadine Cross fue asignada como investigadora principal del caso. Nadine ha estado en delitos financieros, más tiempo que nadie en nuestro piso, 14 años. Tiene una forma de escuchar, donde sus manos se quedan quietas, y sus ojos no se apartan de tu rostro, hasta que terminas de hablar por completo. Cuando termina de escuchar, no hace preguntas de seguimiento. Comienza a trabajar. Oficialmente, tú eres la víctima y el testigo informante, dijo, cuando terminó la sesión informativa. A partir de aquí, la investigación corre por mi cuenta. Tú no tocas el archivo del caso. No extraes registros. No contactas a los sujetos. Proporcionas declaraciones cuando se te pida, y te mantienes al margen de la cadena de evidencia. Eso estaba bien. Mejor que bien. El que el caso estuviera fuera de mis manos, significaba que Troy no podría venir a mí con una disculpa, y un apretón de manos, esperando que todo desapareciera. Una vez que Nadine lo tuvo, se movió bajo su propio cronograma, a través de su propio sistema. Y la única manera de detenerlo, era demostrar que el fraude nunca sucedió, cosa que sí pasó. Nadine revisó las 3 cuentas por separado, esa tarde. El arrendamiento del Range Rover se había abierto en AutoNation Prestige. Tenía mi número de seguro social, mi fecha de nacimiento, mi dirección particular, pero un número de teléfono diferente. Un operador prepago, comprado 60 días antes del arrendamiento. La línea de crédito para muebles, mostró la misma arquitectura. Teléfono diferente, correo electrónico diferente, creado 11 días antes de que se abriera la cuenta. Dirección de entrega, 4417 Pelham Court. El arrendamiento de electrodomésticos, usó un tercer correo electrónico, y un tercer número prepago. El mismo patrón. 3 cuentas, dijo Nadine. 3 números prepago separados, 3 correos electrónicos desechables.
Esto no es alguien entrando en pánico, en un lote de autos. Esto es alguien que se sentó, y lo planeó. Ella buscó la dirección de Pelham Court, hizo referencias cruzadas, y miró su pantalla. Esa dirección pertenece a una tal Monique Hayes, dijo. Tiene 28 años, está empleada en Cornerstone Title, en el área de depósitos en garantía. Ella hizo una pausa. CEO firmó el arrendamiento del Range Rover. Una CEO firmante en un arrendamiento fraudulento, usando una dirección residencial falsa, y empleada en una compañía de títulos de propiedad. Monique manejaba documentos de identidad, y transferencias de propiedad para ganarse la vida. Ella entendía exactamente lo que estaba firmando, bajo el Estatuto Federal, eso es conspiración para cometer robo de identidad, y fraude electrónico. No es un asunto estatal, no es algo que se resuelva con una disculpa familiar. Esa misma tarde, Nadine contactó a Autonation Prestige, y habló con el gerente, Cliff Reno. Proporcionó la documentación del fraude, y el número de archivo del caso. El concesionario inició los procedimientos de recuperación ese mismo día. Por separado, se colocaron alertas de fraude en las 3 agencias de crédito bajo mi nombre. La puerta por la que Troy había entrado, estaba cerrada. Lo que no estuvo claro hasta esa misma semana, era que tan lejos había llegado ya Troy, con su versión de la historia. Una mujer de la iglesia de nuestra madre, me detuvo en el estacionamiento de una tienda de comestibles. Me puso la mano en el brazo, se inclinó cerca de mí, como si estuviera entregando una confidencia, y me dijo, Troy nos contó lo que pasó. Dijo que robaste su información, tomaste el Range Rover, y luego usaste tus conexiones gubernamentales para borrar el rastro de papel. Cuando los pagos vencieron. ¿Es eso cierto? No, le dije. Nada de eso es cierto. Se alejó sin decir nada más. No parecía convencida. Troy no solo había mentido. Me había convertido en el criminal. Le había dicho al vecindario, a la iglesia, y a la familia extendida, que yo era el ladrón de identidades. Que yo había robado el auto y lo había incriminado a él. Había volteado toda la historia al revés, y la había plantado en cada habitación a la que entraba, durante 2 semanas seguidas. Y mi madre, le había permitido decirlo, sin corregir ni una sola palabra. Cada vez que alguien me miraba de reojo en la gasolinera, o no me devolvía el saludo en la calle, yo entendía que la versión de Troy había llegado ahí primero. El ladrón había nombrado a la víctima, y la víctima no había dicho nada, porque la víctima todavía estaba armando un caso. La verificación de antecedentes de Nadine, sobre Monique Hayes, confirmó lo que había mostrado la base de datos. 14 meses en Cornerstone Title, preparación de escrituras, coordinación de liquidaciones. Ella sabía cómo se veía una firma fraudulenta, porque atraparlas era su trabajo. Y aún así, ella CEO firmó de todos modos. El archivo de crédito de Troy, contó el resto. Puntuación de 498. 2 cuentas canceladas por falta de pago. Un embargo de un Kia usado en 2021. Una cuenta de cobranzas, por la membresía de un gimnasio. Ningún prestamista en el país, lo pondría en un vehículo de $72.000. Así que, salió a buscar un nombre con mejores números. El mío era 789. Por encima de 780 durante 6 años consecutivos. El tipo de perfil que obtiene aprobación el mismo día. Él no robó mi identidad porque estuviera desesperado. La robó, porque era la mejor a la que tenía acceso. La forma que tenía todo esto, se hizo clara sentado en mi escritorio esa tarde. El Honda Civic de $4.200. El agravio que Troy había llevado a cada cena familiar, durante 15 años. En su cabeza, ese auto era la prueba, de que la familia había invertido en mí, y lo había abandonado a él. El Range Rover no fue un acto impulsivo. Era Troy cobrando lo que creía que se le debía, utilizando la única herramienta que tenía disponible, mi nombre. La diferencia entre la versión de Troy y la mía, es simple. Él cree que la familia me dio una ventaja, y yo la aproveché. Lo que realmente sucedió, es que nuestro padre gastó $4.200 en un Honda de 10 años, porque uno de sus hijos no había destrozado su camioneta, no había abandonado la escuela, y no había sido arrestado a los 19 años. El otro hijo, hizo las 3 cosas. El auto no fue favoritismo. Fue matemática.
Y Troy había pasado 15 años, convirtiendo esa matemática en una deuda, que decidió que la familia le debía. Pero nadie le debía mi nombre. En el día 11, la llamada a mi madre salió desde el asiento delantero de mi auto, estacionado en la entrada de mi casa después del trabajo. No para confrontarla, aún no una sola respuesta, a una sola pregunta, era todo lo que se necesitaba, y la forma en que ella respondiera, me diría si había sido engañada, o si había participado. Gail contestó y ya estaba hablando. Había escuchado lo de Troy. Dijo que la familia manejaba las cosas desde adentro. La palabra desagradecido surgió 2 veces en 30 segundos. Mi tarjeta de seguro social sigue en el portadocumentos, junto a la puerta trasera. Hubo 3 segundos de silencio. Entonces, ¿por qué me preguntarías eso? No se aclaró la garganta. No dijo que sí, no dijo que no. Fue una desviación disfrazada de pregunta. El tipo de respuesta que significa que la persona ya sabe la respuesta y no quiere darla. Porque mi número de seguro social se usó para abrir 3 cuentas fraudulentas a mi nombre y la única copia de mi tarjeta ha estado en tu cocina desde que tenía 17 años. Tú siempre me dejabas las cosas a mí, dijo. Yo mantengo las cosas importantes a salvo. La tarjeta sigue ahí, mamá. Otro silencio, este más largo. Troy la necesitaba, dijo ella. Para el auto. Me dijo que ustedes 2 tenían un acuerdo. Me dijo que iba a devolverla. La cocina se quedó en silencio. Incluso el zumbido del refrigerador pareció detenerse. Ella no había sido engañada. No había sido presionada. Ella había metido la mano en ese portadocumentos, había sacado mi tarjeta de seguro social, y la había puesto en la mano de Troy, porque él se la pidió. Y ella decidió que eso era razonable. Le había dado la llave de mi identidad financiera, de la misma forma en que le había dado todo lo demás, en toda su vida, sin preguntarme, sin decirme, y sin considerar ni por un instante, que lo que me pertenecía no era de ella para distribuirlo. Él dijo que ustedes 2 tenían un acuerdo, repitió ella más bajito. Como si decirlo de nuevo, lo hiciera más cierto. No hubo ningún acuerdo. Lo que has descrito tiene un nombre legal, facilitación material de robo de identidad. La remisión que Nadine está presentando, incluirá cada cuenta, cada fecha, cada documento, y cada persona involucrada. No puedes hablar en serio. ¿Por un trozo de papel? ¿Por una tarjeta? Ese pedazo de papel, es como Troy abrió cada una de esas cuentas. Esa tarjeta, fue la llave para todo lo que tomó. Tú no sabes cómo es para él, dijo ella. Tú recibiste el entrenamiento. Obtuviste la carrera. Saliste de aquí. Él ha estado aquí todo el tiempo, tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Tu padre te compró ese auto. A Troy nadie le compró nada. Papá me compró un Honda de $4.200, porque yo no destrocé su camioneta, no abandoné la escuela, y no fui arrestado, le dije. Troy hizo las 3 cosas. Eso no es favoritismo, es matemática, mamá. Y nada de eso le dio a Troy el derecho a abrir 3 cuentas a mi nombre. Él iba a devolverlo, dijo ella. Me dijo que tenía un plan. Su plan era mi puntaje de crédito. Ese era todo el plan. Ella se quedó en silencio durante mucho tiempo. La llamada terminó. Esa fue la última conversación sobre este tema, para siempre. La llamada se había hecho desde mi auto, estacionado en la entrada, con el motor apagado. Pasaron 6 minutos antes de que la puerta se abriera. Casi entré y le conté a Harper todo en ese mismo momento. Las palabras ya se estaban formando, pero la cena del domingo estaba a unos días de distancia, y el caso ya había sido presentado. Habría tiempo para explicarlo, después de que la carpeta estuviera sobre la mesa, y cada persona en esa cena entendiera el nombre de quien estaba en el arrendamiento, y el nombre de quien estaba en la placa. Nadine había presentado la remisión federal esa mañana, al equipo de investigación independiente, el cual ya estaba en la cola de revisión. Mi número de placa figuraba como agente informante, no como investigador principal. La distinción importaba. El caso no era mío para dirigirlo. Eso era exactamente lo que lo hacía imparable. Mi madre organiza la cena dominical, el segundo domingo de cada mes.
La tía Kalin conduce desde 2 pueblos más allá. El primo Nate, por lo general aparece. Troy siempre está allí con Monique. Kenneth viene cuando tiene ganas. Nadie me había invitado. Eso no importaba. El auto estacionó en la calle a la 1:40 de la tarde. Una carpeta azul oscuro descansaba en el asiento del pasajero. Dentro estaban mis informes de crédito personales mostrando las 3 cuentas fraudulentas, la copia del arrendamiento falsificado de Autonation, la confirmación de fraude del concesionario de parte de Cliff Reno, los acuses de recibo de disputas de las agencias de crédito. Y un recibo de remisión federal, con un número de caso impreso en la parte superior. No había notas internas, no había documentos de investigación confidenciales, solo el rastro de papel, que me pertenecía a mí como víctima. La puerta principal se abrió sin que yo tocara. Una llave que ella no sabía que yo tenía, todavía funcionaba. La mesa estaba llena. Gail en la cabecera. Kenneth a su izquierda, sin levantar la vista de su plato. Troy frente a él, con Monique a su lado. La tía Kalin en el extremo más alejado. Nate junto a ella, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Carne asada, toda la casa olía a eso. Troy levantó la vista. Nadie te invitó. La silla al pie de la mesa, mi vieja silla, fue retirada sin decir una palabra. La carpeta se puso sobre el mantel. Gail miró a Troy, y sonrió. La misma sonrisa que había llevado desde que Troy le contó a la familia por primera vez su versión. La sonrisa de una mujer, que está segura de que ya sabía quién era el criminal en su mesa. Ya sabemos lo que hiciste, Elliot, dijo ella. Troy nos contó todo. Usaste su información, tomaste el Range Rover, y luego trataste de denunciarlo cuando no pudiste seguir con los pagos. Ella alcanzó su teléfono. Siéntate. Vamos a encontrarte un abogado, antes de que tu trabajo en el gobierno se entere de esto. La tía Kalin asentía. Nate miraba su plato. Monique tenía la mano en el brazo de Troy. Cada persona en esa mesa ya había decidido quién era el criminal, antes de que yo cruzara la puerta. Troy había pasado semanas construyendo esta versión. La había contado en la iglesia. La había contado en la tienda de comestibles. La había contado aquí, en esta habitación, compartiendo la carne asada y los panecillos, y mi madre había sentido, había pasado la mantequilla, y ni una sola vez había pedido ver un documento. Troy se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, y una sonrisa de superioridad dibujada. La basura como tú, no puede pelear contra la familia. Mi mano entró en mi chaqueta. Salió la placa federal. Escudo dorado. Investigaciones de Seguridad Nacional. Mi nombre en la tarjeta de credencial debajo de él. Quedó boca arriba sobre la mesa, junto a la carpeta. No necesito un abogado, dije. Yo no soy el sospechoso. La sonrisa de superioridad de Troy desapareció. La carpeta se abrió. El Range Rover fue arrendado a mi nombre. Con mi número de seguro social. Con una firma falsificada. El número de teléfono prepago de Troy está en la solicitud. La dirección de Monique aparece como residencia. La CEO firma de Monique está en la segunda página. Cada documento salió, y quedó plano sobre el mantel, a medida que las palabras aterrizaban. Número de cuenta. Fecha. Pago mensual de $1.847. Financiamiento total de $72.000. La tía Kalin se inclinó hacia adelante. Leyó la hoja superior sin que nadie la invitara a hacerlo. Su tenedor cayó sobre su plato con un pequeño clic, y no volvió a subir. Sus ojos se movieron de la página hacia Troy, y se quedaron allí. Línea de crédito para muebles de $14.200. Meridian Home Furnishings. Correo electrónico desechable. Teléfono prepago. La página cayó. 5 de ellas. El precio de entonces. Arrendamiento de electrodomésticos por $15.800. Tercer correo electrónico. Tercer número prepago. El mismo patrón. Esa página también cayó. La mano de Monique quedó plana sobre la mesa, cuando la dirección de Pelham Court se leyó en voz alta. Dejó de masticar.
El color abandonó su rostro en una ola lenta, desde su frente hasta su mandíbula. Salió el último documento. El recibo de remisión federal. Con el número de caso impreso en la parte superior, presentado por un equipo independiente, y que ya estaba en la cola de revisión. Aterrizó sobre el mantel con un sonido que era demasiado suave, para el peso que conllevaba. El caso fue remitido la semana pasada, dije. Un equipo federal independiente lo tiene. No es mío para controlarlo, no es mío para detenerlo, y no es algo que desaparezca si se devuelve el auto. La silla de Monique raspó hacia atrás media pulgada. Ella miró a Troy. Él no le devolvió la mirada. Su mandíbula estaba apretada, y una vena había aparecido en un lado de su cuello, que no había estado allí 30 segundos antes. Gail se puso de pie de un salto. Su silla golpeó la pared detrás de ella. «Detén esto ahora mismo. No vengas a mi casa a poner papeles del gobierno en mi mesa a la hora de cenar. Tú ya sabes de estos papeles, mamá. Tú le diste la tarjeta». El ambiente en la habitación cambió. La tía Colleen miró a Gail, con una expresión que nunca había estado antes en esta mesa de comedor. La boca de Gail se abrió, y no salió nada durante 2 largos segundos. Miró las páginas, luego a Troy, y luego a mí. Se volvió a sentar lentamente, como si la silla no fuera a sostenerla. Nate se apartó de la mesa sin levantarse. Miró las páginas esparcidas por el mantel, y no dijo nada. Esa fue la respuesta más honesta en la habitación. La mandíbula de Troy se tensó. Yo iba a pagarte de vuelta. Tenía un plan. Solo necesitaba tiempo. No hay registro de ningún reembolso. Ni una llamada, ni una transferencia, ni un mensaje de texto. En 60 días, ha habido 0 acción de tu parte. ¿Quieres meter a tu propio hermano en prisión? Empujó su silla hacia atrás, por un auto. ¿Le quieres hacer eso a mamá? Tú firmaste con mi nombre. No al revés. Su voz bajó de tono, más rápida ahora. Calculadora. Firmaré el traspaso del auto ahora mismo. Hoy. Conseguimos un papel, y esto se acaba. La remisión ya está presentada. El caso pertenece a un equipo federal, que no recibe llamadas telefónicas de familiares, ofreciendo devolver autos. Troy miró a Monique. Luego me señaló a mí. Esto se trata de Harper. Eras diferente antes de ella. Habrías manejado esto dentro de la familia antes de ella. La página de CEO firmante se deslizó por la mesa, hacia el lado de Monique. Su nombre, su empleador, su dirección, su firma. Ella la miró a Troy, y dijo muy en voz baja, me prometiste que esto nunca me afectaría. Si estás viendo esto en Conflictos y Revancha, esta es la parte que la gente recuerda. No el momento más ruidoso, sino el más silencioso. Les dijiste a todos en esta mesa que yo robé tu identidad, dije. Se lo dijiste a la iglesia, se lo dijiste al vecindario, se lo dijiste a mamá, y ella sonrió, y creyó cada palabra. La habitación estaba en silencio. Cometiste 3 delitos federales usando mi nombre. Me llamaste basura. Dijiste que mi placa no significaba nada. Dijiste que yo no podía proteger mi propio nombre. Hubo 2 segundos de silencio. El hombre que no pudo proteger su propio nombre, es el que acaba de mostrarte un número de caso federal. El escritorio del gobierno del que te burlaste, me entrenó para construir el archivo que está sentado frente a ti. Y la placa que dijiste que no significaba nada. Está sobre esta mesa ahora mismo, con mi nombre en ella. Las manos de Troy se aplanaron. Su rostro se vació, hasta tomar el color del cemento húmedo. Su boca se abrió una vez, y no salió nada. Sus hombros cayeron hacia adelante. Sus ojos se movieron de la remisión a Monique, luego a mí, y no encontraron nada a que aferrarse. La tía Colleen estaba mirando a Gail. Gail estaba mirando el mantel. Usaste mi nombre para comprar un auto, Troy. Mi nombre es ahora la razón por la que te vas a enfrentar al nivel federal. Kenneth dejó su tenedor, empujó su silla hacia atrás, y se puso de pie. Caminó hacia la cocina sin decir una palabra. No regresó. Les dijiste a todos que yo era el ladrón, dije.
Ahora diles de quién es el nombre que figura como la víctima. Nadie respondió. La carpeta se cerró. La placa volvió a mi chaqueta. Las páginas de las cuentas se quedaron en la mesa. Pertenecían a esa habitación después de que me fuera. La puerta principal se cerró detrás de mí. El auto arrancó. El viaje a casa fue silencioso. La grúa de recuperación de autos llegó 7 días después de la cena. Troy me llamó a las 7:22 de la mañana. No hubo respuesta. 2 llamadas más en 4 minutos. Tampoco hubo respuesta a esas. 1 hora después, una vecina llamada Patricia le envió un mensaje de texto a Gail, preguntando si todo estaba bien, porque había un camión de plataforma plana frente a la casa, y hombres con portapapeles. Gail reenvió el mensaje sin comentarios. Lo que llegó a través de un primo más tarde esa semana, fue la imagen. Troy en camiseta en la acera, descalzo en el concreto, porque el timbre de la puerta no le había dado tiempo de encontrar zapatos. El agente de recuperación con un portapapeles, y un formulario que no necesitaba la firma del hombre parado frente a él. El documento de recuperación, que enumeraba mi nombre como la víctima del fraude, cuya identidad había sido utilizada para financiar el vehículo. Troy se quedó en esa acera, y vio como el Range Rover, Outback color gris Cárpato, de $72.000, con 63 días de uso, era enganchado a un camión de plataforma, y se lo llevaban, mientras Patricia miraba desde su porche, con los brazos cruzados. Ella no saludó. No se acercó. Se quedó allí, observó todo el asunto, y luego volvió a entrar en su casa. El vecindario al que Troy había pasado semanas contándole su versión, la versión donde yo era el ladrón, y él era la víctima, ahora estaba viendo cómo le embargaban el auto a las 7 de la mañana, mientras él estaba descalzo en la acera, sin tener nada que decir. Patricia había escuchado la historia de Troy. Ahora estaba viendo la otra cara de la moneda. El pago mensual de $1.847 desapareció de mi archivo de crédito 4 días después. Marcado como fraudulento y cerrado, sin saldo adeudado. Monique Hayes fue puesta en licencia administrativa, por Cornerstone Title and Escrow, 10 días después de la cena. Los investigadores contactaron a su empleador, para obtener registros relacionados con la remisión federal, y la empresa la puso en licencia, en espera de una revisión interna de cada archivo de cliente que ella había tocado en 14 meses. Su acceso a los sistemas de documentos de la empresa, fue revocado esa misma tarde. Fueron 14 meses de trabajo, 14 meses de archivos de clientes, todos bajo revisión, debido a una CEO firma en un arrendamiento, que ella sabía que era fraudulento. Ella le envió un mensaje de texto a Troy, desde un estacionamiento esa tarde. Te dije que no usaras mi dirección. Te lo dije 2 veces. Troy no respondió. Ella envió el mismo mensaje 90 minutos después. Tampoco hubo respuesta a ese. Nate no había devuelto ninguna de las llamadas, ni los mensajes de texto de Troy, en 3 semanas. Cada mensaje encontraba el silencio. El primo que se había sentado en esa mesa con la boca cerrada, había decidido que el silencio era la única posición honesta, y la mantuvo. La tía Colleen me llamó 9 días después de la cena. Su voz era diferente de cualquier conversación que hubiéramos tenido. Dijo, me senté allí después de que todos se fueron, y leí cada página que pusiste en esa mesa. Luego de una pausa, agregó, no sabía que fuera tanto. Ella no estaría en la próxima cena dominical. No explicó por qué. 5 semanas después de la cena, Troy fue a Autonation Prestige. Su abogado le había aconsejado un intento de acuerdo voluntario, para demostrar cooperación. Troy fue, y trajo a Kenneth. Los dos entraron juntos al concesionario, y esa fue la última vez que caminaron a algún lugar juntos. Cliff Reno me llamó esa tarde. Un hombre que coincidía con la descripción de mi hermano, había entrado con un caballero mayor. Cliff le dijo que la cuenta estaba en proceso de fraude federal. Le pidió a Troy que se fuera. Troy comenzó a explicar que toda la situación era un problema de falta de comunicación familiar, y que su hermano había exagerado. Cliff le pidió que se fuera de nuevo. Kenneth salió del concesionario antes que Troy. No esperó en la puerta, no esperó en el auto, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Troy salió 30 segundos después, y su padre ya estaba en la acera,
caminando solo hacia el estacionamiento, con las manos en los bolsillos, moviéndose al ritmo de un hombre que había decidido que había terminado con algo, y no iba a explicar qué. Los dos habían conducido hasta allí juntos, en la camioneta de Kenneth. Kenneth subió, encendió el motor, y salió del espacio. Troy todavía estaba de pie en la acera, cuando la camioneta giró hacia la carretera principal. Se quedó allí por un tiempo después de eso. Cliff observó desde la ventana. El hombre mayor simplemente caminó, dijo Cliff. No le dijo una palabra a tu hermano. Solo se subió a su camioneta, y lo dejó parado allí. 31 días después de la cena, mi madre tocó mi timbre, a las 11:20 en una mañana de sábado. Estaba de pie en el porche, con su abrigo de ir a la iglesia, sosteniendo un sobre blanco liso en ambas manos, y una hoja de papel doblada en la otra. Harper estaba adentro. La puerta se cerró detrás de mí. Él quiere empezar a arreglarlo, dijo Gail. Hay $3,000 ahí dentro. Quiere que sepas que habla en serio. Me extendió el papel doblado. Te escribió una carta. Ambos artículos llegaron a mis manos. Los miré durante 3 segundos. Luego, un sobre legal sellado salió de mi chaqueta. Era el recibo de la remisión federal. Con el número de caso. Agente revisor. Fecha de procesamiento. Toma el sobre, mamá. Elliot, es tu hermano. Toma el sobre. Ella lo tomó. Esa es una copia de la remisión federal, le expliqué. Con el número de caso. Agente revisor. Lleva 2 semanas en el sistema. $3,000 no interactúan con ese documento de todos modos. ¿Qué hay de lo que yo quiero? Su voz se volvió más baja. Soy tu madre. He sido tu madre durante 33 años. Y estás parado en este porche, mirándome como si ninguno de esos años hubiera existido. La única vez que le entrego a tu hermano algo que me pidió. Porque me dijo que tú dijiste que estaba bien. ¿Quieres meterme en un documento federal? Tú no le entregaste algo, dije. Tú me entregaste a mí. Ambos sobres de Troy fueron a parar a la barandilla del porche. No se los devolví. Tampoco los llevé adentro. Mamá, tú le diste mi tarjeta de seguro social. Se la entregaste en la mano. No me preguntaste. No me dijiste. Metiste la mano en ese portadocumentos, y le diste a tu hijo lo que necesitaba para robarme. Y te dijiste a ti misma que estaba bien, porque pensaste que yo lo absorbería. De la misma forma en que he absorbido todo durante 30 años. Mantuve el contacto visual. No voy a absorber esto. Esta es la última vez que se abre esta puerta sobre este tema. La última llamada. El último dólar. La última carta. La última conversación. Se acabó. Ella se quedó en el porche, sosteniendo el sobre, sin leerlo, solo sosteniéndolo. Solía ser más fácil hablar contigo, dijo. La puerta se cerró, y giré la cerradura. Los sobres de Troy se quedaron en la barandilla. 2 horas después, Harper revisó el porche. Los sobres ya no estaban. Entró de nuevo, y no me preguntó a dónde fueron. No preguntó quién había estado en la puerta. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió su computadora portátil, y dejó que la casa se mantuviera en silencio, de la forma en que siempre lo hacía, cuando entendía que algo había terminado, y lo único que quedaba por hacer era dejar que las cosas se asentaran. Esa fue la última conversación con mi madre sobre todo este asunto. Al estar parado en el pasillo, con la mano en la cerradura, la decisión fue simple. La puerta que había estado abierta durante 30 años, ahora estaba cerrada. Y las puertas cerradas, no necesitan anuncios. Si estás viendo esto en Conflictos y Revancha, y alguien en tu vida ha tratado tu paciencia como un permiso, quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que vino después, fue tranquilo, y fue completamente mío. 7 semanas después de la alerta de crédito, llegó un sobre blanco liso, por correo desde la Administración del Seguro Social. Dentro había una tarjeta nueva. Mi nombre, mi número, impreso y limpio en un trozo de papel, que nadie más había tocado. Nadie más la había llevado en un portadocumentos de cocina, durante 16 años. Nadie más la había sacado de una ranura de plástico,
y se la había entregado a alguien, porque él lo pidió amablemente, y ella decidió que era razonable. Harper estaba en la cocina cuando llegó el correo. Me vio abrir el sobre, y mirar la tarjeta sin decir nada. No preguntó qué era. Para entonces, ella había estado allí en cada momento de este proceso, en cada etapa, cada silencio, y cada noche en la mesa de la cocina. Y entendió que este pequeño rectángulo de papel significaba algo más grande que su tamaño. La tarjeta entró en mi billetera, en el bolsillo interior, junto a la placa. Troy, a partir de esa semana, estaba viviendo en la casa de nuestra madre, en la habitación de su infancia, la misma habitación en la que había crecido, con la misma ventana, que daba al mismo camino de entrada, donde el Range Rover había estado estacionado durante 63 días, y que ahora estaba vacío. Monique se había mudado del apartamento de Pelham Court, mientras él estaba en la oficina de su abogado, y no había contestado su llamada desde entonces. Su teléfono iba directo al buzón de voz cada vez. La revisión federal estaba en curso. Su abogado había presentado un aviso de cooperación, que no cambió en nada la línea de tiempo ni el resultado final. La línea de crédito de muebles, y el arrendamiento de electrodomésticos, se estaban desenredando cuenta por cuenta. La deuda que él había adjuntado a mi nombre, estaba siendo eliminada de cada sistema en el que había entrado, línea por línea, formulario por formulario, hasta que no quedara nada de ella. Gail no me había llamado, desde lo que pasó en el porche. Le había dicho a la tía Colleen que yo estaba pasando por algo, y que eventualmente entraría en razón. No le había dicho a nadie que ella fue quien entregó la tarjeta de seguro social. No le había dicho a nadie que la remisión federal incluía su nombre como facilitadora material. Aún seguía organizando cenas dominicales. La silla al pie de la mesa, la que yo había retirado 5 semanas antes, estaba vacía. Nadie se sentaba en ella. Nadie la movía. Solo se quedaba allí, guardando un espacio, para alguien que no iba a volver. Kenneth no había hablado con Troy desde lo del concesionario. Se había mudado a un motel cerca de la autopista, 11 días después de la cena. Gail se enteró 4 días después. Condujo hasta allí, y se sentó en el estacionamiento durante 1 hora. Él no salió a verla. Mi puntaje de crédito, 3 semanas después de que las alertas de fraude se aclararon, había vuelto a 789. Cada cuenta abierta a mi nombre estaba marcada como cerrada y fraudulenta, sin saldo adeudado. La puerta por la que Troy había entrado estaba sellada, documentada y archivada en un sistema que no olvida. La nueva tarjeta de seguro social estaba en mi billetera. Harper estaba sentada frente a mí, en la mesa de la cocina, en la misma mesa, donde ella había dejado una taza de café a las 2 de la madrugada, sin decir una palabra, 7 semanas antes. La placa estaba en un bolsillo, y un documento de identidad limpio estaba en el otro. Eso era suficiente. Harper me miró, de la forma en que me había mirado esa primera noche. De la forma en que alguien te mira, cuando ya sabe la respuesta, y solo está esperando a que tú mismo llegues a ella. Mi nombre estaba en la tarjeta. La tarjeta estaba en mi billetera. Y por primera vez en 16 años, sabía exactamente dónde estaba.